según sus propias cualidades, ¿no? Entonces la dejo en el uso de la palabra. Melba, buenas tardes, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante, adelante, el tiempo es suyo. Gracias, César. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Melba Mendoza, soy abogado y notario. Y en este año, pues, me ha tocado la oportunidad de estar, pues, atendiendo algunos casos desde la asistencia legal, acción ciudadana, desde cuestiones humanitarias hasta presentar amparos en cuestiones siempre de auditoría social, actos de corrupción o inclusive acceso a la información pública. Como bien lo dijo mi compañero, a través de la asistencia legal se brinda no solo las cuestiones legales y humanitarias que ya les estoy explicando, sino también le damos el seguimiento a cada uno de los casos desde que se inicia con, según ustedes, la solicitud es lo último. Que sí, después de la solicitud vienen una serie de diligencias que nosotros les llamamos diligencias, pero son pasos por los cuales uno tiene que darle seguimiento a las solicitudes de información. Tengo entendido que llevan bastantes módulos, de los cuales ustedes han realizado bastantes ejercicios y también tienen los conocimientos necesarios a este nivel para poder practicar, más que todo a través de la experiencia y a través de la interacción ahorita, podemos llevar a cabo casos y ejercicios de casos por si ustedes desean en algún momento pues presentar su solicitud. Yo estoy anuente, estoy a la orden, después les dejaré el número de teléfono de la asistencia legal para que ustedes también en confianza se puedan comunicar con mi persona. Entonces, haciendo una breve explicación, porque ya no nos vamos a detener tanto a darle explicación a lo que es el derecho de acceso a la información pública. Ahorita se las voy a subir, compartir mi diapositiva. ¿Se logran ver o todavía no se ha compartido? Sí se puede ver. Sí se puede ver. Sí se puede. Ok, gracias. Bueno, el derecho de acceso a la información pública, tenemos los conocimientos que nos han enseñado siempre en clase, tenemos los conocimientos que está lo que establece la ley, pero en general el derecho de acceso a la información pública es un derecho que como ciudadanos guatemaltecos tenemos de poder obtener la información de forma legal, con certeza jurídica, y también de las instituciones que tienen el poder, en su poder en la información. Yo lo defino para tres objetivos importantes, principalmente por alguna razón que nos incumbe de forma personal, por una situación que le incumbe, una situación que usted desea informarse de un problema o de algún caso que necesite su comunidad, o también puede ser por alguna cuestión de didáctica o de solicitud de información para cuestiones educativas. Entonces, tiene gran magnitud el concepto de derecho de acceso a la información porque no solo está contemplado en nuestras normas legales, sino también está contemplado en el ámbito internacional. Ahora nos enfocaremos específicamente a las solicitudes de información pública. En las solicitudes, como ustedes ya saben, se pueden hacer de tres formas, de forma verbal, escrita o electrónica. En cualquiera de las tres tienen que tener ustedes como buenos alumnos, ¿verdad? O buenos profesionales, tienen que tener el sello de recibido de la institución donde vayan a presentar ustedes la información o solicitud de información. Con ese sello que ustedes le dejan de parte de la institución, le va a servir posteriormente para algún caso que sea que cuestionen que ustedes hayan presentado la solicitud y esa hoja o esa constancia que le van a dar es de soporte para alguna cuestión de medios de prueba posteriormente, en dado caso no les den la información y sea de mucha importancia. Posteriormente, a entrega de la solicitud,
bueno, en la entrega de la solicitud, perdonen, se tienen que establecer 3 puntos importantes, que es la identificación del sujeto obligado, identificación del solicitante y la identificación clara y precisa de la información que se solicita. ¿Por qué? Porque generalmente ponemos todo lo que queremos, sin embargo no ponemos nuestro nombre o bien un número de teléfono o un correo al cual nos puedan notificar. Entonces se perdió la solicitud. Es igualmente como ir a dejar una carta sin remitente, sin emisor, y realmente es equívoco. Entonces, recuérdense bien de colocar esos puntos importantes. Una salvedad también, que en la solicitud no es necesario hacerlo tan formalista. ¿Por qué? Porque realmente la ley tiene ese privilegio de que no especifica muchos requisitos. Entonces, cuando usted llega a la unidad y presenten sus solicitudes y se los nieguen porque no tienen requisitos, porque ustedes no tienen acreditación de parte de los organismos que ustedes representan, entonces ustedes sepan que en base a la ley y con su seguridad, ¿verdad? Solicitar que se razone por qué no lo están aceptando, y eso le sirve a usted como un medio de prueba. Ahí hay una solicitud de información que pueden ver que prácticamente no es de 2 hojas, 3 hojas, es una hoja, y una vez ponen los datos, este es un formato general, pero que sí lleva los fundamentos legales. El artículo 30, artículo 6 y el artículo 13, tanto de la Constitución, de la Ley de Acceso y de los convenios internacionales. Luego, el encargado de la Unidad de Información Pública tiene la obligación de recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, orientar a los interesados e interesadas en la formulación de las solicitudes de información pública y proporcionar para su consulta la información pública solicitada. Nosotros hemos tenido el obstáculo, ¿verdad? Que cuando uno va a presentar la solicitud de información, el encargado de la Unidad de Información Pública a velar por los intereses de las instituciones, ¿verdad? Y realmente a nosotros nos han hecho repetir, nos han rechazado, nos han tachado, hubo un momento donde nos quisieron arrebatar el documento y nosotros realmente, ¿verdad? Que no es ético, pero aún así teníamos que hacer valer nuestro derecho de solicitud de información. Entonces, cuando ustedes vayan, tienen que ir con una actitud segura y también de presentar su solicitud, y en base a qué le van a decir, bueno, me baso en la ley de acceso a la información pública. Esta ley, al final del curso, sería bueno que impriman ustedes su propia ley. Ya les compartieron los links y todo. Entonces, ¿por qué? Porque en cualquier momento esta es una ley que todo ciudadano puede utilizar. No necesariamente tiene que ser abogado, no necesariamente tiene que ser una profesional para presentar una solicitud. Es un medio creado para que las personas puedan acceder, cualquier tipo de persona. Aquí en ALAC, que es la asistencia legal de acceso a la información, recomendamos 3 puntos importantes en la solicitud, que es la fecha, el teléfono y el formato en el cual se desea la información, si es digital o es en copias. Aquí les aparece, no sé si observan, el número de teléfono al quien pueden comunicarse, y en este caso yo les daré la asesoría, sea cual sea el caso, ¿verdad? A veces entran llamadas de ayuda humanitaria que también se les da la asistencia. Bueno, ¿qué podemos esperar después de haber presentado nuestra solicitud? Bueno, en ALAC ha registrado casos de acceso a la información pública donde la institución entrega la información después del recurso de revisión. También ha registrado casos donde se confirman la no entrega de la información. Ante este escenario, ALAC evalúa el caso y recomienda presentar denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien puede declarar la violación al derecho de acceso a la información pública, presentar denuncias penales ante el Ministerio Público, acompañado de denuncias hasta la ratificación de la denuncia. Presentar la denuncia penal ante el Ministerio Público, acompañado al denunciante hasta la ratificación de la denuncia.
3, interponer un amparo ante la autoridad correspondiente, lo cual genera incidencia y un impacto positivo para la defensa del derecho de acceder a la información pública. ¿Qué quiero decir yo con esto? Lo que decía César, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros, bueno, ya hicimos el ejercicio de presentar la solicitud de información, presentamos la solicitud de información y ahora ¿qué me contestan, verdad? Entonces, en este caso nosotros tenemos 3 opciones, ¿verdad? Que si nos contestan, podemos, en primer lugar, aceptar la información. Nos contestaron, por ejemplo, pedimos el listado de los médicos que están trabajando bajo el renglón 011 del hospital Roosevelt. Entonces, nos tienen que dar la información exacta tal como lo hicimos. Pero, ¿qué pasa con nosotros también? A veces pedimos cosas que son imposibles. No ponemos un límite o un rango de años de los cuales sí nos pueden dar. Entonces nosotros tenemos que ver bien en las solicitudes todas esas limitaciones para poder que nos den la información. Por ejemplo, solicitamos el listado de médicos, los nombres y cargos en los que ocupan de renglón 011 que trabajan en el hospital Roosevelt del 2019 al 2020. Entonces ya tenemos un rango. Y ellos también se ayudan porque realmente hay que decir, generalmente sí existe una pugna, pero no en todas las instituciones. Hay instituciones como mis compañeros han hecho también estudios, han hecho análisis de cómo es la atención en cada una de las instituciones del Estado y realmente hay quienes sí se salvan y sí atienden bien y sí tienen su unidad de información pública. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nosotros tenemos que tener bien presentes los tiempos, tenemos que tener bien presentes especificaciones que como yo les estoy explicando de casos concretos que nos han pasado, bien seguros y llevando todas estas recomendaciones, ¿verdad? Posteriormente, ¿por qué se hacen unas solicitudes de información y cómo beneficia a la sociedad? Es una puerta a través de la cual se puede lograr una mejor calidad de vida para mi comunidad y para mí como persona. Me permite conocer la información valiosa que sirve de apoyo para el desarrollo social y económico de las mujeres, niños y niñas tan vulnerables. Me permite conocer mis derechos también sobre la gestión pública, administración dentro de las municipalidades, alcaldías o instituciones públicas del país. Me sirve para identificar a través de una investigación exhaustiva indicios de actos de anómalos o de corrupción que pueden ser posteriormente denunciados. La información que se solicita con un buen diligenciamiento se pueden convertir en medios de prueba para fundamentar la gestión correcta o incorrecta de los recursos públicos en administraciones de entidades públicas. Yo aquí les tengo unos cuantos videos, los cuales lo pueden posteriormente los pueden ver y pues los compañeros van a compartir nuestra diapositiva para que ustedes lo tengan a la mano. Esta es una versión gráfica de cómo es un país o una ciudad o una sociedad que no tiene acceso a la información pública. Hay desnutrición, hay pobreza, hay agua contaminada, hay lugares ahorita en Guatemala donde no llegan el agua potable y tienen que solicitar pues pipas de agua. Estando ya en el año 2021 aún hay comunidades donde no tienen acceso ni a vivienda, agua, salud y podemos ver en las gráficas que en estos años también se ha incrementado la desnutrición crónica en los niños. Cuando nosotros tenemos el acceso a la información pública como herramienta, el poder. Tenemos el poder de poder acceder a más oportunidades educativas, a tener acceso a la salud, también a un desarrollo económico y social, tanto de las mujeres como hombres en lo rural, como en lo urbano también, y por lo tanto mejorar la calidad de vida. ¿Cómo vamos con los tiempos, César? Va bien. Ok, bueno. Entonces, a manera de ir avanzando, porque el tiempo se nos va, entonces yo tengo presente aquí 2 ejercicios que ustedes pueden observar. No sé si a todos están viendo.
Bueno, Sí. ok. Entonces, si tienen alguna duda, pregunten. Entonces, en este caso, vamos a ejercitar lo que es hacer una solicitud de información. Como dijo mi compañero, posteriormente ya vamos a ir avanzando en este caso. Ahora, por ejemplo, estoy poniendo de un ejemplo yo el problema aquí. Si ustedes ven, este es un cuadro donde vamos del problema a identificar en qué cosas o en qué, las 5 razones por las que este problema necesita solucionarse. Entonces, puse de ejemplo la contaminación del agua potable en la municipalidad de Villanueva. Bueno, sí, ese es mi problema, pero las personas que no saben hacer solicitudes harían, solicito información de si hay contaminación o no hay contaminación en el agua de la municipalidad de Villanueva, digamos. Y totalmente se la van a rechazar, porque en primer lugar, ni son estudiosos ellos de analizar ninguna prueba de contaminación, mucho menos de impacto ambiental, etc. Entonces, ¿qué pasa? Con este ejercicio nosotros tenemos que del problema sacar 5 razones por las que necesitaríamos investigar. Más que todo nos tenemos que convertir como en investigadores. Entonces, ¿cómo qué? Bueno, en este caso está, en primer lugar, ¿qué produce la contaminación? Independientemente sea en Villanueva, sea en la capital, sea en cualquier municipio, produce enfermedades. ¿Qué pasa? No hay quien revise si realmente se está saneando o clorando el agua. O sea, no hay ninguna persona encargada de verificar si realmente se están llevando los procesos de sanitización y cloración del agua. Existe un posible desvío de fondos. A través de la investigación podemos establecer si existen o no desvío de fondos. ¿Por qué dirían ustedes? ¿Y a mí qué me interesa este desvío de fondos? Mire, generalmente como personas y ciudadanos estamos aislados de la problemática de nuestro país, pero eso repercute en nosotros. ¿Por qué? Porque nos enfermamos generalmente de cuestiones de amebas, de todas estas cuestiones de las enfermedades de contaminación, pues por eso, porque estamos consumiendo agua contaminada, inclusive nos bañamos con esa agua, lavamos nuestros utensilios con esa agua, entonces todo eso repercute y no solo es el agua, hay muchos casos, muchos problemas, pero en este caso es el agua. ¿Qué me dicen compañeras? Me dicen, mira, hay unos cobros excesivos del agua y en sí no me viene el agua, sino que generalmente viene 1 hora, 2 horas, 3 horas al día. Entonces, miren, verificar cada problema que tiene la gente y hacer un estudio es exhaustivo. Y realmente a través de estos ejercicios y con las solicitudes de información se pueden realizar cambios. Hay antecedentes que en las municipalidades se han hecho solicitudes de información, quiénes son los que están encargados, listado de las acciones que se han hecho en beneficio de las comunidades, quiénes son las comunidades o barrios o aldeas a donde sí ha llegado el agua, donde no ha llegado el agua. ¿Y qué pasa con ese posible desvío de fondos? Tal vez hay un presupuesto, pero no existe como alguien que vaya a verificar si realmente el alcalde o los encargados o el encargado del departamento de agua sí ha hecho todos esos diligenciamientos necesarios para que el agua llegue. Hay un caso, cabal, no puedo decir nombres, pero tenemos un caso donde el alcalde obligó a la comunidad a trabajar y a hacer los pozos, los tubos dentro de su aldea, de la comunidad, y ellos trabajaron sin ningún reembolso, sin ningún honorario, ni pago de servicios. Hicieron las mismas comunidades, mujeres, niños, jóvenes, adultos, todos tenían que hacer su parte, y realmente jamás llegó el agua. Y sí, la municipalidad cobró el pago de honorarios de trabajadores y también cobró a la empresa que construyó supuestamente esos tubos o pozos donde iba a llegar el agua. Son alrededor de 400 familias y con esto se ha evidenciado que realmente existen desvíos de fondos y con eso lleva a la denuncia
de estas personas que han hecho estas acciones anómalas e ilegales. Ejemplo, pues luego, por ejemplo, en este caso, la venta de pozos en el municipio, porque no sé si han escuchado en sus comunidades que, bueno, ¿quién es el encargado del agua aquí en nuestra colonia? Bueno, el comité o no sé qué. Y cuando ustedes se llegan a enterar, ese comité vendió el pozo del agua y miren un sinfín de problemas que pueden existir. Realmente nosotros a través de estos ejercicios pretendemos ejemplificar un poco la realidad que vive nuestro país, pero nunca terminaríamos de establecer cada característica o problema que tenemos. Bueno, luego, como les decía, la racionalización del agua potable y no llega a varias comunidades. Entonces, con esto ustedes tienen que hacerlo en cada uno de los problemas que ustedes identifican. Y luego van a decir, bueno, ya tengo mi problema, tengo las 5 características de cómo voy a, en qué me es desfavorable o en qué me afecta, no solo porque hay 2 clases de solicitudes de información. La solicitud de información personal, que es como cómo me afecta a mí, o bien las solicitudes de información en común o en grupo o comunal. En este caso, con las mujeres se hizo una solicitud de información en sí de la comunidad, solicitando a la alcaldía que nos dieran la información respecto de por qué se habían hecho los procesos de esa forma y habían hecho cobros y pagos anómalos, ¿verdad? Entonces, luego ya identificamos nuestro problema. Ahora vemos cómo podemos apoyar nuestra solicitud. Si presentamos nuestras solicitudes de información a la municipalidad, llevan unos plazos, pero a la vez tenemos que también solicitar información a instituciones u organizaciones que nos puedan apoyar. En la ley establece, en su artículo, si ustedes tienen la ley por ahí, sería excelente. En el artículo 6, que los sujetos obligados, establece que en todas las instituciones o entidades, organismos, fundaciones que manejen fondos públicos tienen la obligación de dar la información al quien lo solicita. ¿Qué pasa? Llega uno a las instituciones y le dicen, no, nosotros no tenemos la obligación de dar esta información. Y uno dice, bueno, está bien, ni modo, ya no. Uno tiene que ser bien pilas, diré ahí, para poder llegar a obtener la información. ¿Por qué? Porque la información es un poder que nos da la ley de poder cambiar la situación de nuestra calidad de vida y no solo para nosotros como personas, sino para las comunidades. Entonces aquí nos podemos auxiliar. Escuchen, ¿a cuántas instituciones podemos hacer solicitudes de información? En el organismo ejecutivo, organismo legislativo, organismo judicial, todas las entidades centralizadas, descentralizadas, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, bancos, en especial el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, la PDH, el RENAP, el Instituto de Fomento Municipal, el IX, el Instituto de Previsión Militar, gobernaciones departamentales, la Universidad de San Carlos, la SAT, empresas del Estado y entidades privadas que ejerzan funciones públicas. Bien les dije, esta ley es vital para cualquier solicitud de información o cualquier procedimiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ustedes se ven en la gráfica, estas instituciones no están aquí. ¿Por qué? Porque estas ahorita no me competen. En la gráfica podemos ver la Municipalidad de Villanueva, que es donde presentamos nuestra solicitud, pero yo tengo un alcance más allá. A mí me enseñaron a ir más allá de lo que me dice. Entonces, yo coloqué, podemos hacer no solo solicitudes, sino que también podemos auxiliarnos y también compartir esta problemática también y encontrar un punto de común que es en los COCODES. Podemos ir al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, podemos ir al Departamento de Aguas de la Municipalidad, el encargado también del cobro del agua es en Pagua, podemos adquirir información ahí también, grupos de vecinos que tienen el mismo problema.
inclusive a organizaciones nacionales e internacionales que nos puedan brindar su ayuda. En esta gráfica, en la última gráfica, les coloqué las instituciones donde ustedes pueden solicitar información pública. No son las únicas, sino que todas las instituciones donde manejen fondos públicos o recursos públicos del Estado pueden solicitar información. Gracias. Melba, ¿tenías tú levantada la mano? ¿Cómo? Había alguien con la mano levantada. Estuardo, Ok. no sé si tiene, tiene una pregunta. Le bajo la mano, pero le quisiera preguntar a Estuardo si tiene una pregunta. Pueden encender su micrófono. Sí, buenas tardes, un gusto saludarlos. Únicamente era ver la posibilidad de que en la Solo un medida... momento, Estuardo, perdón, es que está pasando un avión, cabal, no le voy a escuchar. Ya, yo creo que ya se fue. No tenga pena. Únicamente ver si en la medida de lo posible, conforme se vaya dando la explicación de este tema, pudiéramos, bueno, yo pienso que usted tiene sus ejemplos y va a dar otros que se le vengan a la mente al momento de dar la clase, pero si pudiera enfocarlo en COCODES, que es el tema que a mí me interesa, digamos, son municipalidades y COCODES las instituciones a las que yo pretendo, bueno, con quien pretendo yo ejercer la información de este curso, si los pudiera utilizar como ejemplos o problemas que se puedan dar dentro de estas instituciones, se lo agradecería bastante. Ok. Únicamente, gracias. Con mucho gusto, Estuardo. ¿Contestó César o al final? Si gusta, puede contestar una vez. O sea, no sé si tiene una respuesta. La pregunta creo que era más que una pregunta, era un pedido, que si usted pudiera como comentarle qué podría pasar, ¿no? Entonces, si usted quiere, puede de una vez, por favor. Sí, tal vez no es una pregunta puntual, es como sí, pues una solicitud de que en la clase de hoy, como es bien importante de verdad las solicitudes de información pública a COCODES y a municipalidad en problemas, como estamos hablando, ¿verdad? De que estamos solicitando información por posibles hechos delictivos, digamos, de esas instituciones, ¿verdad? Entonces, conforme se vaya dando la clase, si en algún momento pudiera darle prioridad a los ejemplos de estas organizaciones, se lo agradecería bastante. Por ejemplo, Mauricio muy acertadamente pone, por ejemplo, los COCODES no manejan fondos públicos, pero ¿qué sí puede suceder con solicitud de información pública de COCODES? Por poner un ejemplo, si me permite, me da solo como para... Sí, César. Digamos, yo creo que más que... A ver, ¿qué preguntar sobre un COCODE? Al final va a depender del caso que estés viendo. Por decir algún caso que yo vi, justamente de un proceso que yo acompañé, el COCODE se quería inscribir y se inscribieron el nombre del COCODE por la zona del municipio. Y les respondieron del juzgado de asuntos municipales que ya había un COCODE con ese nombre. Pero solo les dijeron eso, no los podemos inscribir porque tenían. Entonces lo que hicieron fue hacer, lo que procedió fue hacer una solicitud de información pública pidiendo el nombre del COCODE que estaba inscrito, así solo ponerse otro, ¿no? Pero no sé. A ver, no quiero meterme acá a mucho, ¿verdad? Creo que estudiar un poco más que decir que preguntar sobre un COCODE, porque eso va a depender, creo yo, del caso que se esté viendo muy particularmente, qué pedir, ¿no? O sea, yo creo que aquí la cuestión o lo que haría falta es ver entonces cuáles serían las dificultades cuando preguntes algo sobre un COCODE, por qué te las pueden negar, ¿no? Más bien, digamos, más que qué información pedir, no podemos decir qué información pedir porque eso va a depender del proceso. Por ejemplo, hay alguien ponía en los comentarios las actas. Por ejemplo, si quieren ver cómo se decidió la priorización de un proyecto, un poco lo que yo hablaba la semana pasada en el módulo 5, eso es algo que se puede pedir, lo que hablábamos de que muchos de los COCODES son quienes priorizan muchos de estos proyectos. Por ejemplo, si de la nada un COCODE priorizó una carretera que llega a la finca de un diputado, ¿verdad? Podrías pedir esas actas donde el COCODE realmente determinó un acta que se iba a priorizar eso. Entonces, creo, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que pedir va a depender de lo que estén haciendo, ¿no? Cómo pedirlo es un poco lo que decía Melba en su clase, ir a la municipalidad y tener claro qué se va a pedir, qué información se va a pedir, utilizando un formato como por ejemplo el que ya les compartió. Ese formato nosotros lo creamos en función de un grupo focal que se hizo,
qué se sentía más cómoda la ciudadanía hacer, entregar porque no es necesario enviar un formato o una solicitud de información pública con citando artículos, por ejemplo, de la ley. No es necesario. Nosotros le presentamos en algunos grupos focales que hicimos un formato sencillo, como dice la ley, realmente solo mi nombre y lo que quiero, y presentando un formato citando leyes un poco más estructurado, y las personas se sentían más seguras y seguros al presentar más seguros, se sentían más respaldados, ellos mismos presentando un formato mucho más estructurado, porque entonces se siente como más pensado la situación, ¿no? Pero no es necesario utilizar el formato. Puede ser realmente un formato muy sencillo, pero entonces, ¿qué tendrías que hacer entonces? Bueno, digamos, tener bien claro qué información quieres y ponerlo en ese formato y llegar a la municipalidad. A partir de ahí pueden haber realmente contradicciones, como por ejemplo lo que planteaba Melba, ¿no? En los casos. Pero creo que eso es un poco lo que yo te podría decir. Si no sé, Melba tiene algo que decir. Pensar cuál es el problema que estás intentando resolver con un COCODE, por ejemplo, las actas. Alguien ponía ahí en los comentarios, veo que venían algo más. Por ejemplo, ver qué necesitas pedir y esa información ponerla en esa solicitud, llevarla a la municipalidad y a partir de ahí vienen otros 10 centavos, ¿no? Se la van a entregar, te van a hacer una prórroga, no te van a responder y un poco, eso es un poco lo que quisiéramos que ustedes le pregunten a Melba. ¿Qué pasa, Melba, por ejemplo, si llevo la información y nunca me contestan ni de recibido, o la envío en línea, por ejemplo, no me contestan de recibido? O por ejemplo, la entrego, me sellan de recibido y se pasan los 10 días hábiles, no me responden. Creo que es un poco más el ejercicio que pedir específicamente, porque va a depender de sus necesidades. Creo que hay manos levantadas de Manolo, que la levantó primero, y luego Isabel. César, yo quisiera hablar antes de que hable otro. Son bromas. Sí, perdón de su clase, Dios, perdón por meterme. No, es que si no se me va la idea, entonces es bueno contestar en el momento. Mire, para darle un ejemplo, realmente lo que está en la ley a la práctica, se los aseguro, yo que fuera su catedrática fija con ustedes todos los días a hacer solicitudes, porque la práctica es el maestro. Créame que aunque unos digan que los COCODES no ejecuten fondos públicos, créanme que hay casos que hemos tenido conocimiento que la municipalidad les ha dado una cierta cantidad de dinero para la ejecución de los proyectos y aún así no los auditan, no llegan a la Contraloría, absolutamente no les pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Con las solicitudes de información, yo ya les leí la ley, ¿verdad? Y dice que todas las entidades de cualquier naturaleza, privadas o públicas, que manejen fondos públicos, si ustedes tienen conocimiento que ellos están de común acuerdo con ¿por qué? Porque es que eso viene a ser, aquí en ALAC, por ejemplo, nosotros tenemos ese pensamiento de, no, ahí hay un acto de corrupción, ahí hay algo, o sea, tenemos esa vista de águila donde dice uno, no, ahí eso no es válido, ¿verdad? Y no solo en los COCODES, en cualquier asociación, fundación, cualquier entidad, no les tengo que repetir, que manejen fondos públicos, ustedes pueden hacer la solicitud y les tienen que responderles. En dado caso no les contestan, ya empiezan una confrontación que no les quieren contestar, presentan una denuncia por retención de información pública. Y eso ya tiene una sanción. Entonces, bueno, no sé si le responde su pregunta. Gracias, Melba. No sé, Manolo, usted levantó la mano primero. Adelante. Mucho gusto de saludarlos nuevamente. Mucho gusto, Melba. ¿Cómo está, Manolo? Un saludo a la distancia. Eso. Vean, cuando uno realiza auditoría social a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya lo explicaron ustedes cuáles son los procedimientos, cuáles son los artículos de ley que se utilizan y, en fin. Miren, pues hay que tener claro quiénes son los sujetos obligados. Los sujetos obligados son todas las instituciones del Estado que manejen y administran fondos públicos. En el tema de los COCODES, ellos son quienes priorizan sus proyectos a inicios de cada ejercicio fiscal. Por ejemplo, ahorita en septiembre se hacen reuniones de Comude para que prioricen el presupuesto 2022, por ejemplo. Entonces, a la hora de iniciar un proyecto para el próximo año, ellos siempre van a hacer un acta de inicio
del proyecto, en donde ellos certifican que tienen a la vista, ¿verdad?, la constructora o no sé. Incluso algunos proyectos contemplan cuadrillas de mano de obra no calificada, le llaman. Entonces, desde ahí están percibiendo fondos públicos, incluso hasta los mismos COCOES trabajan en esas mismas cuadrillas. Entonces, ellos pueden ser fiscalizados. Al igual, ellos llevan unas actas, las actas de COCOES, que esas son públicas, pues, porque estas son actas autorizadas por las municipalidades. Entonces hay que tener claro eso. Ahí todos pueden ser fiscalizados desde el COMUDE, digamos, los COCOES desde el COMUDE. Yo he tenido mucha experiencia en varios temas de eso. De eso he solicitado muchas actas de COCODES y hemos descubierto que algunos COCODES firman como representantes de otras aldeas para poder sacar fondos públicos. Incluso hemos presentado denuncias penales por ese tema. Entonces el tema ahí es muy amplio. Entonces las solicitudes tienen que ir claras y precisas y mejor si van fundamentadas en ley. ¿Por qué? Porque a la hora de ejercer un derecho o irse a la vía penal, que créanme que es difícil. Yo llevo como 6 años en un caso y hasta mañana me tengo que presentar al Ministerio Público para ver si se ordena una orden de captura o se da una primera declaración por tema de auditoría social. 5 años, imagínense ustedes, y yo armé el caso, ni siquiera lo armó el Ministerio Público. Entonces, ¿pero qué me ayudó a mí? Que en mis solicitudes siempre fundamentaba los fundamentos de derecho que están constituidos en la Constitución Política de la República, específicamente en el 28, 30 y 31 de este mismo cuerpo legal, y el decreto 57-2008 y los tratados internacionales que tiene Guatemala, ¿verdad?, firmados. Es muy complicado, es muy complicado. Por eso cuando uno habla de auditoría social no es una cuestión simple de presentar una solicitud y, como decían ustedes, y ahí se queda, por lo menos en nuestro caso, o en mi caso, la experiencia que yo tengo, se han presentado solicitudes y se les han dado seguimiento. Por ejemplo, en un caso emblemático, porque va a ser emblemático entre Acción Ciudadana y mi persona, que el Procurador de Derechos Humanos declaró que hubo violación al derecho de acceso a la información pública como un derecho humano a mi persona. Pero si supieran ustedes todo lo que llevó ese tema para que se dictaminara ese rollo, olvídense. Con eso no los quiero asustar, ¿verdad? Que no van a presentar una solicitud, no. Sino que siempre va a llevar mero formalismo, porque cuando uno está en los tribunales y uno está enfrente de los jueces, ya es otro rollo, ya es otro tema. Gracias, Manuel. Ya se ve si prospera o no una denuncia, si hizo bien o no un planteamiento uno, si presentó o no un documento. Y está el caso que ganamos de Todos Santos también como ejemplo, que se logró condenar a todo el consejo. Aún no se ha condenado al alcalde, solo a su consejo, pero lleva mucho tiempo, requiere mucha pasión y mucha lucha y mucho activismo el hacer auditoría social, créanme, de verdad. Aquí pues se está aprendiendo bastante, pero ya en el campo de batalla es otro rollo. Gracias, Manolo. Yo le agradezco bastante por su intervención. Manolo es uno de los principales pues compañeros que está en la lucha siempre de su municipio, de su departamento, Huehuetenango, y no se detiene no a ayudar, sino que ayuda a todas las personas que tiene cerca. Hay comisiones de transparencia que son dedicadas para hacer auditorías sociales, y Manolo es el que lleva más rato, ¿verdad, Manolo? Bueno, Isabel y luego Brenda tienen levantada la mano también. Ok. Gracias, buenas tardes. Rápidamente, tengo 3 preguntas un poco puntuales, ¿verdad? La primera, las voy a hacer seguidas y ustedes me dicen si necesitan que las repita nuevamente. La primera es cómo puedo saber si la información que me brindan, ¿verdad?, después de solicitarla es fidedigna. La segunda pregunta es que como auditora social, ¿yo debo fiscalizar de alguna manera o comprobar los supuestos datos y acciones que brindan las entidades por escrito?
Sí, no, y cómo puedo hacerlo. Y la tercera pregunta es si podrían mencionar algunos ejemplos del tipo de solicitudes que se pueden hacer más allá de los documentos administrativos, ¿verdad? Con los cuales podemos tener datos para monitorear este tipo de causas de desarrollo o causas de vulnerabilidad en las poblaciones, ¿verdad? Y entiéndase desarrollo, no solo la hora gris, ¿verdad? Sino, no sé, puedo entender ¿Cuáles? vulnerabilidades de tipo como más social, ¿verdad? Entonces, eso, Melba, por favor. Ah, ok. A ver si lo logré captar. ¿Cómo se sabe si la información que me brindan es fidedigna? De hecho, hace poco tuve que hacer un análisis respecto de, porque las instituciones estaban estableciendo que la información que nosotros usábamos como medio de prueba no era legal y porque realmente una solicitud de información no tenía validez, ¿verdad? Como un medio de prueba en un proceso penal. Sin embargo, en la misma ley establece que tanto esta ley fue creada en base a las normas constitucionales y carácter de ley tiene. Entonces, de por sí la ley le da este carácter de seguridad jurídica, certeza jurídica, y le da la investidura para poder ser un documento legal. Entonces, el artículo, pues, le estoy en deuda porque sí está, no solo aquí, sino en la Constitución política, y sí, eso es lo que le da el carácter. Mucha gente tiene varios criterios, pero si uno defiende el hecho de que es ley y en ley está, no hay necesidad de dudarlo. ¿Sí? Incluso Melba, para agregarle un poquito por la experiencia, cuando uno solicita información para darle respuesta ahí a la señorita, las municipalidades resuelven en base a una resolución en donde dan fe de la información que están dando. Es decir, en una resolución ellos dicen, les estamos entregando planillas de la 1 a la 5, les estamos entregando contratos del 1 al 10 de tales personas, o sea, hay una resolución caída. Desde ahí ya tienen una certeza jurídica de que la información la están entregando ellos, lo están confirmando a través de una resolución. Exacto. Sí, cabal. Gracias, Manu. Entonces, luego la segunda pregunta, no lo escribí bien. Auditoría social debe fiscalizar no sé si me la repite. ¿Te la repito? Sí, con gusto. La pregunta es que yo como auditora social, si debo fiscalizar de alguna manera o comprobar los supuestos datos y acciones que me entregan como respuesta a la solicitud, ¿verdad? Las entidades. Como que revolver a comprobar si realmente esa es la información. Exactamente. No, para nada. La información, mire, lo que pasa cuando hacemos las solicitudes de información, como bien lo dijo Manolo, nos lo dan ya sea por medio electrónico o de forma escrita con una resolución. Llevan las firmas, sellos y de ellos, ¿verdad? Esa es su información, esa ya es suya. Y no hay necesidad de ir a comprobar si eso no es, no, esa es, ¿verdad? Ejemplo, a usted le dieron una información específica de algún tema, ¿verdad? Para no entrar a ver esos casos. Pero tiene esa duda, no, es que a mí me dijeron otras personas que no es así. Entonces va usted, ¿cómo se dice? Confronta tanto la información que le están diciendo, que no sea solo por hablar, ¿verdad? O de forma verbal, sino que hay documentos y usted lo va a comprobar, por ejemplo, que nos pasó en un caso también, no sé si me veo ahí, César. Sí, mira. Yo creo que ya no, es que no tengo encendida la luz. Bueno, aunque no me va. Entonces, en este caso, por ejemplo, dicen que habían hecho un puente y sí hicieron un puente, pero no fue en el lugar donde dijeron que lo hicieron. Por ejemplo, esto fue en el Progreso. Hicieron un puente supuestamente que iba a ayudar a una comunidad y todo, pero realmente no estaba en el Progreso, sino estaba en Puerto Barrios. Y la municipalidad erogó presupuesto para la construcción, trabajadores y todo, del Progreso, perdón. Sin embargo, fue
esto se construyó allá en Puerto Barrios. Entonces, este proceso todavía se está llegando porque van a meter, ahí sí que enjuiciar a este alcalde que realizó todos estos procedimientos anómalos, pero viene lo que usted dice. Aunque no es necesario, compañera, no apunte su nombre, no es necesario, pero como yo les vengo diciendo, hay que hacer tal vez un trabajo más de sí sería adecuado cotejarlo, ¿verdad? No es necesario, pero sí, si usted está haciendo una investigación y le va a servir para su investigación, para alguna cuestión, un tema en específico, si se pudiera y tiene los medios y hay indicios de que no es la información verdadera que le dieron, hágalo. Eso. Y la tercera. ¿Se la repito? Sí, por favor. Muy bien. Sí, yo preguntaba que si podrían dar ejemplos de qué otro tipo de solicitudes o qué es lo que debo solicitar, digamos, más allá de asuntos muy administrativos, ¿verdad? Con los cuales yo pueda monitorear las causas de desarrollo o las situaciones de vulnerabilidad en las comunidades, ¿verdad? Entonces, como un poquito ejemplificar eso, qué se puede y cómo lo puedo, no cómo, sino qué es lo que puedo solicitar. Bueno, para mí mi arma ha sido las solicitudes de información. Miren, a mí lo que me pueden decir es no hay esa información, ¿verdad? Otros compañeros tienen ese encuadramiento, ahí sí que de un pensamiento que no, eso no hay que pedirlo o esto no se puede, pero para mí es como una puerta, no hay formalidad, usted analiza bien de una forma limitada qué puede solicitar y puede. Yo he llegado a solicitar ayuda humanitaria. Tuve el caso de una persona que se intoxicó de un medicamento y realmente dañó todo su intestino y todo su interior, se pudiera decir. La sangre, todo. Y eso conllevó al nacimiento de su hija con los mismos malestares de ella. Y realmente estaba en una precariedad bárbara y logramos obtener a través de una solicitud de información, apoyo, asistencia médica. Le dieron sus atenciones médicas, se presentó la solicitud exponiendo su caso, pero quería ella, si había algún programa que la ayudaba, programas de apoyo económico, de salud, o personas que de escasos recursos, cómo se podían apoyar. Lo llegamos a tener, esas son buenas noticias. Medicamentos gratis, les dieron todo. Lo único es que su estudio de ella necesitaba un análisis toxicológico que no era ahí en Guatemala, sino que solo en Alemania. Pero eso todavía está en proceso, ¿verdad? Y lo cual yo solo quisiera comentar rápidamente, perdóneme, de verdad, disculpen que interrumpa, solo a la respuesta. Mira, es que no te podemos decir qué preguntar, porque eso va a depender, pero creo que es de regresar al principio del acceso a información pública. Toda información en posesión de las instituciones, mientras no esté declarada confidencial, es tuya, o sea, puedes acceder a ella. Entonces, ¿qué información preguntar? Va a depender de qué quieras saber. O sea, por ejemplo, lo que decía Melba, ella quería... No nos ha dicho qué pidió, nos dijo para qué la usaron, pero qué fue lo que pidió, digamos, sabían qué querían. El caso que está comentando de la ayuda no nos ha comentado qué información pidió para poder conseguir esa información, pero va a depender de qué caso estés buscando, qué comunidad, qué municipio. Había un caso. Lo que se pidió en ese caso no es otra cosa más que los programas, listado de los programas que están vigentes dentro del sistema de salud para que de ayuda a personas de escasos recursos, ¿verdad? Entonces ellos nos enlistaron, miren, la respuesta fue bien rara porque solo nos adjuntaron el plan de presupuestos, gastos y de ejecución de presupuestario, ¿verdad? Sin decir, mire, esta ayuda, pero llamaron a la señora y le dijeron que le iban a dar la asistencia humanitaria. Por ejemplo, entonces, solicitamos en una parte, yo lo hago así, solicitamos en una parte los listados de los programas y aparte le expusimos el caso a la señora. Entonces, imagínense el impacto, cómo llega eso. Yo sé que es un ejemplo un poco que se sale de contexto, pero sí
Solo imagínense la magnitud, ¿verdad? Y también tuve un caso de una señora epiléptica que ella no tenía para comprar sus medicinas para la epilepsia y solo sus 2 hijos la cuidaban. Y igual se trabajó de la misma forma con solicitud de información que se habían el listado de los hospitales gratuitos que atendían los casos de epilepsia y si había ayuda para las personas de escasos recursos y se le brindó. Eso, bueno. Sí, adelante, César, Manolo. Adelante, Manolo. Mire, yo entendí la pregunta de la señorita. Es que ella decía el enfoque o sea, yo lo que le quise entender fue cómo se puede averiguar en qué va dirigido el dinero, digamos, si va enfocado al desarrollo humano. Eso va dentro del plan operativo anual que hace cada institución del Estado, por ejemplo, las municipalidades, por ejemplo, ya va proyectado en el plan operativo anual. Entonces, si ella quisiera solicitar esa información, está dentro del plan operativo anual y en la proyección de ingresos y egresos del ejercicio fiscal, por ejemplo, 2021, en el año que vamos, cuáles son los índices de desarrollo humano. Entonces, ahí va a salir, ahí va a estar, incluso lo va a encontrar en los portales de las instituciones para verificar si el dinero va enfocado realmente en las necesidades de la población o solo en obra gris, como decían. No es difícil, la información existe, está. Solo es que tenemos que saber buscarla. Y gracias, Manolo, muy amable. No sé si Isabel contestamos su pregunta. O no sé quién fue. Gracias, Manolo, gracias, Melba, y gracias, César. Sí, súper, Sí. ya, muchas gracias. Es eso, ¿no? O sea, ¿en qué se está invirtiendo? Incluso municipalidades o oficinas particulares, ¿no? Digamos, ¿qué programas hay para los jóvenes? ¿Y cómo se aplica? ¿Cuál es la decisión? Ya sabes, ok, ya puedes ir con algún vecino que tiene problemas, decirle, en la MUNI hay un programa al que puede invitar a llevar solo su DPI, por ejemplo. O sea, eso es importante, preguntar qué programas hay, cómo se aplica, cuáles son los criterios, ¿no? Yo vi Brenda, tenía levantada la mano. Brenda, lamento que la tuvimos con la mano levantada. César, no sé cómo vamos con los tiempos para hacer los ejercicios. Buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, Brenda, vamos a darle espacio a Brenda y Melba y luego ya puede continuar usted, ¿sí? Adelante, Brenda. Gracias, muy amable. Fíjense que yo hice una solicitud, bueno, he hecho varias y hasta el momento me habían contestado todas y todo había sido favorable. Nunca había tenido ningún inconveniente hasta hace poco. Yo solicité un expediente que corresponde a inscripción y escrituración de calles y áreas verdes de la colonia donde se encuentra el Cocode al que pertenezco. Hace poco me respondieron, sí me respondieron dentro del plazo, pero me dicen ellos de que no se ubicó el expediente y dicen de que lo van a trasladar a construcción privada, que es como corresponde el procedimiento administrativo. Sin embargo, de parte de la oficina pasé hablando con la encargada y de ahí de la municipalidad y ella me dijo de que se daba por sentado que el expediente no se ubicó y que hasta ahí paraba mi solicitud. Entonces, eso no puede ser porque aquí en la información que yo tengo, eso es hace de 20 años aproximadamente. El expediente tiene su número, es del año 95. Ellos internamente lo trasladaron a otra área con una providencia, entonces el documento tiene que estar, el expediente tiene que estar. Mi consulta es la siguiente: ¿debo seguir esperando o debo de iniciar otro tipo de acciones? Porque lo que me preocupa es que hace aproximadamente, esto fue el 26 de agosto, tuve la oportunidad de entrar al Comude y exponer la situación que hay con nosotros en relación a la inscripción de los servicios públicos, que la municipalidad se niega rotundamente. Les digo rotundamente porque han estado evadiendo desde hace aproximadamente 4 años realizar la inscripción. Entonces me preocupa que esto esté vinculado con esta solicitud para que yo tenga las suficientes, los elementos de prueba para que ellos accionen como corresponde, porque el jurídico de la municipalidad, el asesor jurídico me decía de que así como está nuestro caso, hay muchos. Entonces yo le decía a él que pues lamentablemente
lo que se interpreta ahí es que el servicio que ellos están dando es deficiente, ¿verdad? Y que la razón de ser de las municipalidades es precisamente esa, la de atender, darle tratamiento a los servicios. Entonces, que si hay otras colonias o comunidades con esas dificultades, entonces significa que están trabajando mal y que no han podido corregir la plana. Entonces, yo estoy en esta situación actualmente y pues la consulta es esta, ¿verdad? ¿Qué seguiría? ¿Qué tendría que hacer? Porque hasta el momento todo lo habían dado, pero me preocupa que esté vinculado esa reunión donde estuve presente y le expresé al alcalde que pues sí necesitábamos el respaldo y el cumplimiento de parte de ellos, que asumieran el rol que les corresponde de realizar la inscripción de los servicios. Esa sería mi consulta, no sé si me pueden ayudar. Gracias, Brenda. Creo que es un excelente caso, Melba. Usted que considera que lo que puede comentar acá, y creo que ya incluso podría ser como un caso de seguimiento de la LAC, no darle ya acompañamiento particular. En ese sentido, usted puede reaccionar ahora, Melo, a la pregunta, ¿no? Si usted, y luego pues, ya ponerse en contacto ustedes dos, ¿verdad? Como consideran. Entonces, adelante. Gracias. Sí, ante esta situación, como bien lo dijo César anteriormente, pues, ¿qué hacer, verdad? Esa es la pregunta, ¿qué hacer cuando no, ya sea que no nos contestan o ya sea que no estamos satisfechos, ¿verdad? En este caso, si le entendí bien, Brenda, ¿verdad? Si le entendí bien, Sí. usted presentó su solicitud, hicieron las gestiones, sí le habían contestado y ya ahora, pues le dieron una información no incompleta o Sí, definitivamente no le contestaron. bien me respondieron y lo hicieron dentro del plazo. Sin embargo, la encargada de la ventanilla me indicó de que hasta ahí paraba el proceso nuestro de esa petición. Me indicaba ella que simple y sencillamente no se ubicó, lo cual a mí me parece ilógico porque Pero hay se lo un dejó, procedimiento. lo dejó escrito en algo así como en físico. La O solo, solicitud la hice electrónica, vía no, pero electrónica. la notificación de La, que hasta ahí llegaba eso, ¿es de forma física o no, se lo dijo así hablado? eso fue verbal. La que fue Una física ilegalidad. es donde ellos dicen que no se ubicó el expediente en el archivo municipal y que entonces corresponde a remitir la solicitud a construcción privada para cumplir el procedimiento administrativo. O sea que Pero no cuando han hablé contestado. no, ahorita todavía no me han respondido. Entonces, O sea, es que hay que tener muy claro, Brenda, los tiempos, ¿verdad? Si usted la presentó, me dijo el 26. 23. No, fue antes. 23. La respuesta fue el 23. Entonces, del 23 para acá han transcurrido ¿qué? 23 de septiembre, 12 días. Sí, usted tiene 12. 15 días después de que recibe la notificación última para presentar su recurso de revisión que usted no está de acuerdo porque la información que le dieron es incompleta. Son días hábiles. Si todavía, si usted me dice que ya van 15 días, 12 días, perdón, sin contar los sábados y domingos, o contando los sábados y domingos ya van 12 días. Para el día de hoy serían 13 días. Contando sábados y domingos. No, días hábiles. Ok. Es cabal. Eso le quería dejar claro que son días hábiles. Entonces todavía tenemos como 2 días, 3 días para presentar el recurso de revisión. Yo con mucho gusto le voy a orientar para hacer el recurso. Si gusta, apunta el número de teléfono que ya lo dejé yo o no vieron, no sé si se puede proyectar mi diapositiva todavía. Ahí está el número de teléfono donde usted se puede contactar conmigo y yo con mucho gusto le apoyo a hacer su recurso. Oye, ¿por qué? Porque lo que le dijeron verbalmente no es así, es mentira. Es para que usted desista de seguir haciendo las solicitudes de información y también deje
pausado eso. Sí, Eso yo es lo sé, ilegal. ¿Y por qué no se porque de puede de hecho forma es física? lo ¿Va? preocupante para mí es que estuvimos en reunión de Comudi, incluso giraron una instrucción de que derivado del COVID no permitían a que el representante de la zona volviera a llevarnos, porque el representante no se animó a plantear el caso porque tenía muchos aspectos legales. Entonces él me dijo, se va usted conmigo y usted los expone. Entonces para la siguiente reunión que fue ahorita en septiembre, mandaron una instrucción de que no se llevara a nadie más, solo los representantes de zona. Entonces están como que bloqueando la participación ciudadana y internamente en las diferentes instancias, incluso nos dijeron de que se iba a conformar una mesa técnica para investigar nuestro caso, porque la información que yo recabé fue a través de acceso a la información pública durante estos 4 años. Pero es como que se rehusaran prácticamente a la inscripción de los servicios, una inscripción que en su momento hay documentos donde consta que el jefe entonces de planificación municipal hizo la recepción, hizo la validación de los servicios públicos, entonces no sé por qué no le quieren dar la validez. Encima de eso Mire, tenemos otro conflicto con eh, una cancelación de fincas. exacto. Brenda, por el tiempo que vamos, mire, yo sé que un Entiendo, montón están ahí perdón. anuentes, pero vamos a tratar de avanzar un poquito. Mire, Brenda, como le digo, esos son casos, miren compañeros, son casos que necesitan un estudio, un análisis, pero sí se logran. Y en este caso, Brenda, es importante el recurso de revisión, aunque ustedes digan que en la ley ya está, pero no es siempre necesario estarlo repitiendo, ¿verdad? ¿Cómo se presenta una solicitud? Se tiene que llevar un cronograma a partir de que uno presenta la solicitud de información. Se tienen que esperar 10 días hábiles para que le conteste. En este caso me dice Brenda que sí le contestaron, que sí en los tiempos, me imagino Brenda que no hubieron prórrogas. Y No, en este, no, ¿verdad? Entonces son 10 días hábiles. Después, al contado del 10º día, ¿verdad? Ustedes revisan si les notificaron algo, alguna información. Y si es así, si les notificaron y le contestaron afirmativamente, excelente. Pero si no, ¿qué hacer, verdad? A veces 2 días después terminan contestando las instituciones. Bueno, pero es criterio de nosotros a veces el día de la notificación. Al contar los otros 10 días, si piden prórroga, empieza después al día siguiente, no contando el día de la notificación. En el caso de Brenda, como no solicitaron prórroga, ella simplemente ya no le contestaron, pero de forma incompleta. Y además le quisieron reprimir en el sentido de que, mire, dejé esto, ya hasta aquí llegó, ya no hay ningún otro procedimiento. Pero Brenda, con este caso podemos ganarlo. Nosotros podemos presentar un recurso de revisión y exponiendo todos los temas, ¿verdad? El ok, recurso de revisión en su momento yo creo que va a haber otro módulo para hacer los recursos, pero en el recurso de revisión se desglosa todas las acciones que han habido sobre las solicitudes y qué fue lo que me contestaron, sea negativo, sea positivo o incompleto. Y eso se expone, pero ya no, la característica del recurso de revisión es que ya no se presenta en la unidad de información pública, sino se presenta al superior jerárquico o al despacho. En este sentido, así como tienen un poco de presión los de la unidad porque no me quisieron extender la información, ¿verdad? Entonces, con este recurso, después de este recurso, ellos tienen 5 días para evaluar ese recurso y ya contestar. En dado caso, no contestan el recurso en ese tiempo, procede la afirmativa ficta, y la afirmativa ficta no es más que establecer la obligación de la entidad de contestarles. Es como, no me contestaron en el plazo, entonces automáticamente se da a entender que ellos tienen la información, pero no me lo quieren dar. Eso nos dice la ley, porque la ley se creó con ese ánimo, porque acuérdense nuestros antecedentes en Guatemala, hemos tenido antecedentes muy, muy represivos de no acceder a la información, de no hablar, no decir mucho, o sea, así con antecedentes
claros, ¿verdad? Por eso surge la ley de acceso a la información pública. Entonces, no sé si César pues nos está moderando hoy. ¿Qué más sigue? No, solo yo creo que ya usted, bueno, con su presentación, no sé si usted terminó ahí, si alguien tiene preguntas muy como sobre el proceso de información, si usted pudiera, si usted tiene aún algo más en su presentación que va a avanzar, puede continuar, usted dice. Me comenta si ya terminó, si hay un espacio para algunas preguntas más, yo podría pasar a comentarles entonces la información de la solicitud, pero usted me dice, ¿verdad, Melba? Bueno, en ALAC hemos tenido varios casos de los que ustedes han escuchado de Acción Ciudadana, el impacto que tiene y siempre las constantes denuncias que se han realizado. ¿Por qué? Porque existen muchas violaciones a los derechos, especialmente el derecho de auditoría social y el derecho de acceso a la información pública. Así como Brenda, han venido muchas personas a pedir ayuda en este sentido porque no se les respetan sus derechos. Y desde aquí se les ha brindado el apoyo. Lo que quisiera tomar en cuenta, exponer un caso nada más, que ya no nos da el tiempo, es el caso, si ustedes escucharon de que estaban haciendo compras de vacunas, el presidente Giammattei estaba a través de sus ejecutivos pues, y administración solicitando la compra de vacunas, pero absolutamente en el anonimato. No sabíamos con quién, no sabíamos la cantidad, no sabíamos si ya habían venido. No sabíamos absolutamente nada y la situación del COVID es grave, hasta la fecha es grave. Entonces, ¿qué certeza teníamos nosotros de esa situación? Entonces hizo la solicitud, el equipo legal hizo la solicitud, se presentó al Ministerio de Salud Pública también, que nos dieran los listados a qué personas habían vacunado, cuántas cantidades de vacunas se les brindó, etcétera. Todo lo relacionado, el proceso de adquisición de las vacunas, quiénes fueron los proveedores, quiénes fueron los oferentes, todo, ¿verdad? Sin embargo, hasta la fecha no nos han contestado en la solicitud. Y entonces, a raíz de eso, llegamos en todo el procedimiento. Solicitud de información, no nos contestaron. El recurso de revisión, no nos contestaron. La afirmativa ficta, no nos contestaron. Y en la ley establece que si uno todavía en ese proceso no nos contesta, imagínense el carácter de importancia que tiene esto. Entonces, se llegó también al amparo, porque lo establece también la ley, en presentar amparo en casos de no existir una respuesta, ¿verdad? Y también presentamos una denuncia al Ministerio de Salud y Asistencia Social y al Ministerio Público por cuestiones y a la Procuraduría de los Derechos Humanos por el delito de retención de información pública. Y esto también colocamos también un amparo a la Corte de Constitucionalidad referente a la violación de derechos, porque muchas personas al final han perdido la vida por no haber sido vacunadas o no tener simplemente el kit contra el COVID-19. Muchas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Que tengan una feliz noche. Gracias, Melba, muy buena, gracias. Y bueno, yo solo quisiera dejar un último espacio, si usted nos lo permitiera, para preguntar a las y los participantes si tuvieran alguna otra pregunta sobre cómo proceder, digamos, más sobre un caso, digamos, por ejemplo, cómo proceder, si tienen alguna duda sobre algo en el procedimiento, algún caso de cómo proceder, más que hablar de un caso particular que ustedes conozcan o de algo que ustedes ya hicieron, más bien darle la oportunidad a aquellas personas que como que no han tenido experiencia solicitando información pública y tengan dudas sobre qué podría pasar, qué necesitarían hacer en determinadas situaciones. Si alguien tiene algún tipo de esa pregunta que pudiéramos aprovechar ahora que estamos con Melba para que ella nos pueda responder. Entonces quisiera dejar ahí el espacio, ver si alguien tiene alguna pregunta. Si no, en todo caso, yo quisiera robarles también algunos minutos. Entonces, no sé, ¿alguien tiene algunas preguntas todavía? César, no lo escuchamos. Buenas noches.
Adelante. Sí, Buenas ahora sí. noches. ¿Me escuchan? Sí, correcto. Solamente, bueno, antes de todo, buenas noches. Me conecté un poco ya tarde por ciertas necesidades de trabajo. Realmente el caso que nos está presentando Melba es muy interesante. Tengo ciertas preguntas, ciertas dudas. Nosotros hemos entrado también al acceso a la información, que realmente siempre nos han dado respuestas, pero respuestas parciales, no totales. Después de la firma ficta, ¿qué podemos hacer? Realmente nosotros somos un grupo que trabajamos a honorem, donde hay un licenciado que también nos apoya, pero él nos dice que realmente para darle seguimiento a un caso de esto es en cuanto a poner un amparo y darle seguimiento. Y de los compañeros, cuando reciben algunas amenazas de parte de las corporaciones, más por eso los compañeros se quedan, pero la verdad es que quisiéramos seguir, pero esos son los casos que nosotros tenemos. ¿Qué podemos hacer? Y veo de que Melba está con nosotros y en caso que ella puede apoyarnos, tal vez el tiempo ya se agotó, pero tal vez me pudiera mandar sus datos y contactarme con ella personalmente en otro momento. Muchas gracias, César. Seguro ahí compartimos la información sobre la información de contacto del Centro de Asistencia a la Corrupción. Por favor, entonces pueden contactarse en el chat. Está Carlos, dice el listado no se ha pasado. Sí, Carlos, mire, son dos cosas diferentes, que no se ha pasado y al inicio sí lo compartió Charlene, ¿no? Y de hecho ya tenemos el registro. Miren, vamos voy a compartirles acá, vamos a ir pasando, voy a compartirles acá alguna información. Les hicimos llegar a través del chat de WhatsApp, este formato que utilizó, ¿no? El que ya les compartió, es un formato que desarrollamos a través, como les decía, un proceso realmente sencillo. Y la idea es que ustedes lo tengan, que lo puedan utilizar. Tiene algunos elementos en rojo. Básicamente ahí es para que ustedes puedan poner su propia información. Si alguien quiere usar un propio formato, no quiere utilizar esto, genial, digamos, no hay una forma particular de hacerlo. Nosotros creemos que podemos facilitarles este formato, como decía, y en cada uno de los números que aparecen en rojo, lo único que tienen que hacer es sustituir ese número rojo con la información, es decir, la fecha en la que lo estén utilizando, de la institución a la que estén solicitando información, nombre del solicitante, obviamente el nombre de ustedes, ¿no? Cuando hagan su solicitud. Solicito usted entregue la siguiente información, usted la puede ir enumerando según la información que ustedes quieran, que estén solicitando. Nosotros le ponemos acá tres opciones, por ejemplo, que la información se las entreguen a su correo electrónico, pues si es a correo electrónico, puedan poner esto acá. Si por ejemplo ustedes quieren solicitar que la información, porque algunas personas lo prefieren o en algunos casos se da, y que la información se entregue en el domicilio, lo pueden poner. O si ustedes prefieren ir a recibirla de forma presencial a la municipalidad, pues lo pueden hacer. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si ustedes van a utilizar el correo electrónico, pues simplemente escriban su correo electrónico y borran las otras dos opciones. Si ustedes quieren ir a recibir la información, pues solo borran las otras dos opciones. La idea es que tengan un formato que ustedes puedan ir dándole seguimiento. O que puedan utilizar en cualquier caso, ¿no? ¿Qué quiero plantear entonces? La única tarea del diplomado en términos de darle seguimiento. Lo que les pedimos, digamos, las lecturas han sido, la idea es que hagan las lecturas, ¿no? No hemos sido enfáticos en dejarles, por ejemplo, una tarea respecto a las lecturas, porque la lectura sí o sí la tienen que hacer. Digamos, no pueden ver Guatecompras, o sí pueden usar Guatecompras, por ejemplo, pero si no han leído la ley de contrataciones, como se vio en el módulo 4, y luego se las compartimos,
va a ser muy difícil que entiendan lo que estaban viendo en Guatemala, ¿no? Si en el módulo 3, cuando Eddie habló sobre el acceso a información pública, particularmente en términos de la ley, y ahora que tienen que hacer algunas solicitudes, si no han leído la ley, pues obviamente se les va a dificultar. Entonces, esas han sido lecturas que ustedes tienen que hacer de forma permanente. Les compartimos esta información justamente solicitando o pidiendo, ¿no?, que ustedes hagan un ejercicio, que envíen, hagan una solicitud de información pública, ya sea a la municipalidad donde ustedes residen, pidiendo alguna información que ustedes consideren, al menos para temas o para fines del ejercicio, importante que ustedes quieran conocer, y la puedan hacer a través de la página web de su municipalidad. Si la página web de su municipalidad no tiene la opción, porque muchas municipalidades en Guatemala no tienen la opción de solicitar información a través de su página web, pueden utilizar una municipalidad distinta, que lo tengan y que ustedes la conozcan, o pueden decidir hacerla de forma presencial. ¿Qué si les pedimos? Que lo hagan. Que una vez lo hagan, nos envíen el screenshot que lo hicieron, o la foto de recibido, ¿no?, de la solicitud impresa de recibido de la municipalidad, y nos la hagan llegar al correo electrónico del diplomado o a los administradores del chat. Este ejercicio, por favor, sí se va a ser considerado como criterio de evaluación para ser promovidos como auditores sociales, hacer una solicitud de información pública mínima. Tienen hasta el 15 de octubre para hacerlo. ¿Por qué tienen todo ese tiempo para hacerlo? Porque eso va a permitir que algunos de ustedes, si tienen dudas sobre cómo hacerlo, puedan contactar, ya sea a Mel, a través del correo que se les envió, o pues de la información, perdón, que se compartió en el chat acá, puedan consultarles sobre su información. Si alguno de ustedes quisiera, no, mire, ¿será que sí está bien? Mire, que cree que la información está lo suficientemente específica, puedan consultarlo también con nosotros directamente, el equipo que coordina el diplomado, a través de los administradores del grupo de WhatsApp, pueda permitir una llamada. Mire, quisiera ver esto. Es decir, les damos 2 semanas para que ustedes tengan la opción de preguntarnos, pedir asistencia si lo requieren para hacer su solicitud. ¿Qué si necesitamos? Que la hagan. Y vamos a llevar un registro sobre ello. Les vamos a pedir que envíen al correo electrónico pues la foto de recibido o el screenshot de si lo hicieron a través de una página web. Los solicitamos o los invitamos a que principalmente lo hagan a través de una página web, no para que no se vean en la necesidad de ir de forma presencial. Claro, si ustedes consideran que eso es mucho más valioso para su experiencia, están invitados a hacerlo de forma presencial en la municipalidad. Nosotros les vamos a hacer llegar, aparte de la solicitud que ya les enviamos, una hoja de instrucciones, ¿no?, de cómo enviar el correo o cómo enviar la constancia de solicitud al correo electrónico. Tienen como decía, esta y la otra semana para hacerla, pero sí es importante que todos y todas hagan una solicitud de información pública. ¿Qué información solicitar? Pueden pedir una información sencilla, pueden pedir cuántos asesores hay contratados, cuánto devengan, es decir, bueno, ahorita es cuando ustedes se ponen a pensar, ya llevan 5 módulos, ya tienen una idea de qué pedir, qué información pedir, cómo ir entendiendo la gestión municipal. Para este punto, esto también les sirve a ustedes para evaluarse también, ¿no? En este sentido, qué tan significativo ha sido el proceso para ustedes de forma personal del diplomado. Digamos, ya tener una idea de qué solicitud, qué información pedirle a su propia municipalidad, ¿no? Pero de nuevo, sí necesitamos que la hagan y vamos a llevar ese registro, ¿no?, como criterio de promoción. Ya tienen la solicitud, ya han pasado por 5 módulos anteriores, como para tener, digamos, un criterio para pedir cierta información. Tienen los números de teléfono del Centro de Asistencia Legal, ahí Melba les puede dar acompañamiento, y tienen siempre la posibilidad de contactar a los administradores del grupo para poder gestionar alguna pequeña reunión. Por ejemplo, si alguien quisiera, como mire, podrían ver mi solicitud, enviárnosla y ver, no, todo está bien, dar una llamada, mire, puede ser más claro en esto, darle algunas sugerencias. Es decir, siéntanse en confianza de preguntar sobre su solicitud, y siéntanse en confianza de preguntar sobre qué y contarnos su experiencia, ¿no? Si tuvieran alguna experiencia que sientan que vulnera su derecho al acceso a información al momento de hacer la solicitud, pero lo importante es que lo hagan, ¿no? No tiene que ser necesariamente su propia municipalidad. Si ustedes no lo quieren, pueden utilizar una municipalidad de otro municipio, siempre y cuando ustedes puedan o hacerla a través de la página web o presentarse a eso. Digamos, ¿qué pedir? Tampoco les vamos a decir qué pedir, porque un poco también el ejercicio es que ustedes puedan pasar por ese proceso reflexivo de
cómo solicitar, es decir, cómo lo que habló, insistió Eddie, lo que insistió Melba, de ser claros en qué se pide, ¿no? Para asegurar que nos den la información, ¿no? Y que eso no sea una excusa del sujeto obligado para decir no se la podemos dar porque no fue suficientemente claro. Quedan abiertos los canales de comunicación para poderles acompañar en este proceso de hacer su solicitud. Creemos e insistimos en que hacer solicitud de información pública es necesario y debería ser una cuestión bastante intuitiva, bastante sencilla, aún así puede ser muy complejo en Guatemala y ese es el problema, ¿no? Y un poco la idea, si no fuese tan complejo, no en términos del proceso, sino de las trabas y los retos y las problemáticas que uno se puede ir encontrando en el camino de algo que debería ser muy sencillo, que cualquier ciudadano puede hacerlo, si no existieran todas esas trabas, posiblemente no estaríamos hoy reunidos acá, porque fuese algo que todos pudiésemos hacer de forma muy intuitiva. De nuevo, yo agradezco mucho a Melba que nos haya compartido el día de hoy, que se haya puesto también a la disposición de discutir y abordar cada uno de los casos que ustedes pudieron plantear. De verdad, muchas gracias a quienes plantearon algunos casos, contaron sus experiencias. Eso es importante, digamos, también es revelador en términos de cómo es la práctica de la auditoría social. Y nada, en ese sentido, de nuevo, muchas gracias. Por favor, hagan sus solicitudes, ya sea esta semana o la siguiente. Exploren las páginas web para ver, de su municipalidad, para ver si ustedes pueden hacer la solicitud a través de esa página. Y nosotros quedamos en plena disposición para revisarles, para darles alguna asesoría sobre las mismas. Pero lo importante es que lo hagan, ¿no? Y lo importante es que lo hagan, tanto por su propia experiencia y su propia formación, como para los mismos fines prácticos del diplomado, ¿no? En términos de los criterios de evaluación. En ese sentido, de verdad, muchas gracias. Esperamos todos puedan firmar la asistencia, se envió al principio, cuando iniciamos, obviamente cuando uno, por ejemplo, si uno entra tarde, ya se envió, uno no puede ver el chat anterior, no solo puede ver el momento en el que uno se ingresa, por eso la volvimos a enviar nuevamente, por las personas que ingresaron a la sala después de que ya se había enviado, entonces ahí está. Entonces se envió al inicio y se envió ahora al final, por favor llénenla. Y de verdad, muchas gracias a todos y todas por conectarse. Quedamos en comunicación. Gracias de nuevo, feliz noche. Buenas noches, solo antes de que todos se salgan para tomarnos la foto, César. Gracias, Herbert.